no, no estaba preparada ni emocional, ni físicamente, ni en ningún sentido, porque no había terminado, dependía de mis papás, en fin, y él dependía de sus papás. Cuando nos enteran de que estoy embarazada, yo pensé que me iba a decir, no te vamos a dar más estudios. Mi papá y mi mamá dijo, hay que pagarle el último semestre porque ella tiene que responder por su hijo. Bueno, fue muy inteligente. Yo pensé, aquí, hasta aquí llegué. Y mis compañeras de universidad, hasta ahí llegaste. Entonces, bueno, en fin, yo me casé con él estando embarazada. Y eso fue como que algo que yo no quería. Entonces pasaba llorando con mucha frecuencia, me deprimía mucho. O sea, yo viví mi embarazo deprimida, llorando, sin trabajo. Niño, yo no tenía nada, 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 nada. Nosotros nos mudamos, que mi papá me dio paga en un apartamento. Aquí están, creo que en ese entonces eran 250.000 pesos, me dio para el arriendo el primer mes. Y ustedes verán ahí cómo así. Bueno, en ese momento él comenzó a hacer cosas y como estaba estudiando contaduría, comenzó a hacer una cosa, el negocio. Total es que fuimos adquiriendo nuestras cositas, después él terminó y bueno, bien. Pero durante esos meses yo lloraba con mucho, o sea, mucho, mucho, mucho. Entonces veía como un futuro, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi hijo. Me sacaron de la seguridad social porque yo dependía del régimen de seguridad social de mi papá. Ya al casarme, él no tenía, bueno, ellos me siguieron pagando, ellos no nos abandonaron del todo, nos siguieron pagando salud y pensión y todo eso. Total, mi seguridad social. Cuando el niño nace, nació bien físicamente, porque eso sí, mi mamá, las mamás son mamás. Me mandaba mi comida, mis 3 comidas, mija, toma, come, toma esto, aliméntate, mira, eh, me apoyó mucho. Entonces mi hijo nació con un sentimiento, duró meses, cuando yo lo tuve parto normal. Yo sí vi que lloraba, lloraba y lloraba y no se callaba. Y el médico decía, ¿pero qué tiene? ¿Tiene algún dolor? ¿Qué es lo que pasa? Entonces me lo dieron a mí, lo comencé y cuando yo tuve en mis brazos, él comenzó como cuando uno tiene ese sentimiento acumulado y él, o sea, entonces mi papá lo cargó y todo eso. Mi hijo duró típicamente un año con ese sentimiento. Lo llevamos al médico, el médico decía que, pero yo decía, pero yo no me acordaba. Después, a raíz de eso, vino muchos factores en él. Él durante sus 2 primeros años de vida fue un niño muy tímido, muy tímido. Él era muy tímido, le daba miedo todo. Cuando entró a preescolar se le dificultó adaptarse. Yo decía, pero ¿qué pasa si no me había separado? ¿Qué pasa si yo estoy con mi papá? O sea, estamos bien, estábamos bien porque ya iba a comenzar a trabajar, él también, y nada, o sea, era un sentimiento. Después comenzamos a llevarlo a consulta psicológica porque yo sabía que todo lo que yo viví en la parte emocional le tuvo que afectar. Cuando yo tuvo 5 años que me separo y todo eso, le buscamos ayuda profesional. De hecho, cuando yo me separo del papá, nosotros sí, somos amigos, nosotros nunca tuvimos problemas, tomamos la decisión bien, él visitaban niños a la presente, o sea, en esa parte no la afectó. La psicóloga en ese proceso comenzó a preguntarme sobre, yo sabía que yo decía, Dios mío, a mí me da hasta vergüenza yo siendo psicóloga en este proceso con mi hijo, pero bueno, lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer porque yo sabía que yo lo había marcado con mi parte emocional. Él duró en terapia como un año. Entonces yo decía que había que hacer entonces un proceso de sanación, de que yo tenía que pedirle perdón al niño por todos los momentos que yo y por todos los procesos de todas las emociones negativas que le transmití. Y yo no lo rechacé. Yo nunca lo rechacé. Simplemente era el hecho de que yo estaba muy angustiada, vivía llena de miedo, se los transmitía a él. Y él era un niño muy temeroso. Después, cuando hicimos ese proceso, él comenzó a cambiar mucho más seguro. Pero miren que la parte emocional ahí comprobé, y yo leía mucho sobre eso, que las emociones de uno mamá se las transmite
y que ellos en cierta manera en su vida, en los primeros años de su infancia, cuando estemos dando infancia, vamos a darnos cuenta de que la parte emocional de la vida intrauterina repercute en los primeros años. Y yo lo viví con él y él es un niño todavía muy sentimental. Yo medio le alzo la voz, tiene 17 años, va para 18, le alzo la voz y él se le aguan los ojos, me dice, mami, no me grites, no me grites, mami, no me grites. Entonces y él todo es, o sea, es como que esa parte sensible, es que tienes que ser fuerte, hijo, tienes que ser fuerte, tú eres un niño que la sociedad no le puede demostrar debilidad. Y le he trabajado eso. Entonces el papá me dice, Dori, de vaina, nosotros con nuestra irresponsabilidad no le hicimos más daño a nuestro hijo, porque imagínate todo lo que vivió, la separación, el proceso mío durante el embarazo, eso todo se lo transmitía al niño. Sí, yo sí lo estimulaba, pero no lo estimulé como tenía que estimularlo, porque no tenía tranquilidad. Ya vine a tener tranquilidad, fue a los 7 meses que ya el papá comenzó a trabajar. Se graduó y afortunadamente comenzó a trabajar y ganaba bien. Entonces ya la vida nos cambió. Entonces miren todo eso. Y eso uno lo hace, esas emociones, porque uno no está preparado. Y traer un hijo al mundo es de responsabilidad. Y yo se lo digo a mis chicos que tengo a cargo en las dos adolescentes, incluso a él se lo digo. Y le cuento la historia. Todo esto que yo le estoy contando a él, yo lo hablo abiertamente con él. Ojo, usted no se puede dejar a nadie embarazada en estos momentos, usted tiene que casarse, cuando se case que tiene que tener relaciones, todo eso estoy pendiente porque mira lo que pasa, todas las consecuencias que tiene y todo se lo voy diciendo. ¿Por qué? Porque a la larga los que más se ven afectados son los niños y por eso es que hoy actualmente hay muchos niños y muchos adolescentes que van a terapia psicológica. ¿Por qué? Porque hay dificultades emocionales en él que muchas veces radican en el parte de la vida intrauterina. Mire, yo no sé si ustedes han leído historias de pronto de niños que son adoptados con padres adoptivos que le dan amor, que le dan seguridad, que le dan todo lo que necesitan, pero hay algo en ellos que hace que de pronto estén desorientados. Entonces, miren que todo se debe a eso, porque un niño adoptado es un niño rechazado desde el vientre, porque es una mamá que no lo quiso tener y lo dio en adopción. Y aunque los padres adoptivos quieren darle todo el afecto, todo el amor, todos los factores de protección, aún está ese rechazo ahí latente, que en cierta manera ellos van a querer buscar, hacer, porque hay algo en ellos que no está bien. Yo he tenido casos, por lo menos hoy tuve una llamada de un niño que se graduó hace rato en el colegio, 5 años. Un niño, yo le digo niño, pero ella es un hombre, que él es adoptado. Y él supo que era adoptado cuando estaba terminando el bachillerato. La mamá adoptiva nunca le dijo, error que se comete, porque cuando uno va a hacer un proceso de adopción y uno tiene un niño que está adoptado, uno tiene que hablarle desde el principio, desde que está niño, sobre eso. Total es que él siempre fue un niño que él decía que le faltaba algo. Tenía el amor de sus papás, tenía todo, estaba en un buen colegio, tenía todo, porque los señores nunca habían podido tener hijos y era hijo único. Se lo pueden imaginar. Tenía todo emocional y económicamente. La mamá me ha llamado y me dice, señor, el niño quiere hablar con usted. Yo sabía la historia porque la mamá me lo contó cuando el niño ingresó al colegio, pero es algo que nunca me autorizó y eso ustedes saben que el psicólogo tiene que guardar secreto.
El niño me dice, señor, imagínese que me enteré que soy adoptada. Y yo sabía que a mí me faltaba algo y hay algo dentro de mí que me dice que tengo que buscar a mi mamá. Y es un niño que tenía todo, pero un niño que siempre fue, ¿cómo les digo? Tímido y tenía algunos comportamientos como desadaptativo, le era maldadoso, era tímido y maldadoso. Señor, ¿y cuántos años tiene? ¿O Él tiene? actualmente tiene 20 y pico de años Mm, y aún siente eso y la necesidad de buscar a su mamá. Y él dice de que se enteró de que él era adoptado, él sintió como cuando tú sabes una cosa y te lo compruebas. Entonces, como algo, o sea, es como porque los niños que son adoptados tienen como un vínculo con su madre, con su verdadera madre. Entonces, eso también es importante. Y hay historias, por lo menos en el caso de él, ¿sabe? Tiene ya creo que terminó hasta la universidad y él quiere conocer, él dice que hay algo dentro de él que no lo deja estar tranquilo. Entonces, miren eso, o sea, o sea, eso nos comprueba. Y no únicamente ese caso, hay miles de casos, ustedes leen y hay miles de casos que nos comprueban que el bebé, el niño, está ligado a su madre biológica. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, no, señor. señor. Sí, yo le quería preguntar algo, pero acá ya aparte. Ajá. Señor, ¿usted no ha pensado en tener más hijos? ¿O no quiere? Andreita, y mira, esa es otra historia. Yo, yo, yo no sé si yo te había contado, les había contado que yo el semestre pasado a mí me hicieron una cirugía con ese problema hormonal que yo tenía de que siempre he tenido, siempre tuve, pues, de que tenía miomas, de que tenía endometriosis, de que tenía tal. A mí el médico me dice que tener a mi hijo fue un milagro en su tiempo, porque después que yo me separo del papá de mi hijo, yo duré un tiempo, digamos, sola y después me casé con mi esposo. Y mis planes siempre fue tener otro hijo, no uno, dos. Mi hijo ya está grande, yo quería tener dos, o sea, que fueran tres hijos. Entonces siempre estaba en controles controles prenatales, en controles de pronto de fertilización. Fuimos a Bogotá, fuimos a Mentería, fuimos a todas partes para poder quedar embarazada. Cuando me dio el COVID, a mí me comenzó un dolor en el vientre y el médico me dijo que me estaba comenzando un cáncer de cuello uterino, que estaba en la fase 2. Yo estaba en clases virtuales, yo no sé si yo tenía paro de clase, no sé. A mí sí, señor. Andreita, Yo eso. estaba cuando eso con usted. Ujú. Entonces, a mí, yo creo que a ustedes, a algunos les he contado la historia. Entonces, Andreita, me dijeron me tuvieron que hacer una cirugía urgente y me hicieron la histerectomía. La histerectomía es cuando a ti te sacan el útero. A mí lo único que me dejaron fue los ovarios por la edad. El médico me decía que yo estaba inválida, que si yo duraba un mes más, a mí el cáncer me podía coger lo que eran los intestinos y ahí no podía, no me podían operar. Entonces al ver eso yo entré en una crisis. Para mí fue un periodo duro. Lo que pasa es que ya como que hablándolo y el apoyo de mi familia, yo lo he ido superando. Pero cuando a mí me iban a hacer la cirugía, yo estaba en el Politécnico, eso fue un sábado como operar. Yo entré en crisis emocional, no me dejaba operar. Ven un momentico. Ay, me estoy ahogando con un maní. No me dejaba operar porque yo quería salir embarazada.
Entonces, cuando ya el médico le dijo a mi esposo la magnitud de mi problema, ahí me hicieron una quimio. Y entonces él le dijo la magnitud de mi problema, entonces dijo que no, que me operara enseguida. Y a mí me hicieron mi proceso. De hecho, eso fue en noviembre del año pasado, el 13 de noviembre. Estábamos en clase, que ese día yo pedí permiso, no sé, eran parciales. Yo creo que ni pedí permiso en el Politécnico, no se enteraron. Eran parciales y yo hablé con los estudiantes y bueno, hicimos los parciales un día antes, yo se los programé y ellos me lo fueron. Y yo entraba con mis puntos de mi cirugía a clase, daba mis clases normales y ahí por lo menos he aprendido que ese hijo que yo tuve a temprana edad fue una oportunidad que Dios me dio para ser mamá, porque yo no podía ser mamá. Entonces, he pensado en la posibilidad de adoptar, pero mi esposo no quiere. Me dice que no. ¿Por qué, señor? A mí también me gustaría adoptar. Rita, porque él tiene un hermano que es adoptado. Y Y es que, profe, la adopción también es un riesgo. Yo le he dicho a mi esposa, bueno, yo soy uno de los que de pronto, cuando ya las niñas estén grandes, que uno crea que haya la fuerza, tanto económica como lo demás, de poder ayudar a un niño que está en esto, se podría. Pero como usted decía, de pronto ellos vienen con ciertas características de sus padres y no sabemos si algunos de pronto fueron consumidores de droga, hicieron otras cosas que influyeron en la salud del niño y prácticamente, o sea, no es que uno vaya a decir que el niño vaya a vaya a consumir droga, pero sabemos que por características, y creo que lo hemos visto en esa parte de herencia hereditaria, por lo general tiende a eso. Entonces, O sea, hay la posibilidad que sí, o sea, es como un riesgo que uno toma, la verdad. sí, exactamente, es un riesgo. Y lo que Un dice riesgo. Álvaro es cierto. Él lo ve ese punto de vista de Álvaro. Porque él me dice, tú que manejas la parte de la psicología, tú sabes toda la carga emocional que un niño tiene. Por lo menos él lo habla por su hermano. Ellos son 4 hermanos, pero la mamá se le dio la locura por adoptar un niño. Él dice locura. Yo lo veo como que tuvo la necesidad. Porque uno siente una necesidad. De pronto sus hijos estaban grandes y ella se sintió como que sola y tomó la decisión. Pero les cuento que es difícil. De hecho, el niño nació con dificultades físicas. Él nació con una dificultad en el lobo y cognitiva. Él tiene dificultades de aprendizaje, primero que todo. Indagando sobre los papás biológicos, creo que la mamá ingirió una sustancia para provocarse el aborto y como no pudo provocarse el aborto, le ocasionó en el niño problemas en la parte, ustedes saben que el sistema nervioso se está formando en todos los meses, como que afectó el sistema, la parte neurofisiológica. El niño no retiene información, es prácticamente un niño con discapacidad cognitiva de retraso. Eso. Segundo, no socializa. Él tiene la misma edad de mi hijo, la misma edad. Y mi hijo, yo siempre traté porque me hice con mi esposo la relación noviazgo, mi hijo se la lleva muy bien con mi esposo. Entonces salía y mi hijo le gusta mucho el fútbol. Entonces lo llevaba a los partidos y yo dije, pues llévate a tu hermanito, llévate a tu hermanito. Él trataba de llevárselo, pero él no le gustaba socializar, formaba pataletas, lloraba y se lo tenían que regresar. Yo le invitaba a la casa, acá donde vivimos, que se pasara 2 días, 3 días. No le gustaba, o sea, a él le gusta la oscuridad, le gusta estar encerrado y yo no tolero que nadie se encierre. O sea, en la casa está prohibido encerrarse, de que él tiene su habitación, pero él no se me encierra. Y se me encierra y le quito la cerradura a la puerta y él lo sabe, porque yo siento que para que uno se tiene que encerrar
Entonces hay muchas reglas que que Camilo tiene, que él no las quería, entonces no se hallaba conmigo. Nada de estar oscura, nada de estar encerrado, nada de ver televisión a tal hora, los celulares a las 10 me lo tienen que entregar. Entonces hay muchas reglas que él no se adaptó y él conmigo no quiere venir acá. Y con mi hijo no quiere socializar porque Camilo es como que más de fregar, molestar y vamos a hacer esto, vamos a salir con los amigos y él no le gusta. Entonces tiene esa situación también. Entonces me dice él, tú estás viendo la situación de mi hermano. Nosotros adoptamos, él no tiene hijos, él no tiene hijos, nosotros adoptamos. Entonces, ¿con qué carga emocional, con qué dificultades va a traer ese niño? Entonces va a ser una dificultad para nosotros, tanto en todos los aspectos. Entonces, eso me lo ha dicho él, pero yo lo veo de otra manera. Yo lo veo de la manera de pronto de llenar un vacío, que a mí me hace falta un niño pequeño. En una casa hace falta un niño pequeño. Cuando a Álvaro se le crezcan sus hijas, va a sentir vacío, Es que, porque profe, hace falta. profe, discúlpeme que le interrumpa. A mí por lo menos, a mí me molestan mucho compañeros de trabajo, familia, amigos, porque yo tengo dos niñas y no Ujú, tengo varones y me hablan mucho, no, la descendencia, no, que el apellido. Yo la verdad es que ujú. en ese sentido, a mí me da lo mismo que sé que mis hijas van a tener sus hijos, van a tener parte de mi sangre. Así es. Entonces no le veo por ese sentido la necesidad de pronto de un varón. Mi esposa sí soñaba con tener un varón. Ella sí es distinta, muy distinta a mí. Pero como le dije a ella una vez, le dije, bueno, está bien, podemos pensar, pero más adelante cuando las niñas estén grandes en adoptar un niño, pero hay que investigar bien, hay que buscar bien, porque hay niños, no es que uno pueda catalogarlos a todos, que todos van a tener defectos, no, no, Ujú. no todos los niños son así, pero esto es un caricello, profe, porque realmente no sabemos si cómo van a reaccionar ellos a futuro, si van a recibir Ujú. bien el amor de uno, o por el contrario, cuando llegue a cierta edad, a cierta mayoría de edad, quieran y decidan irse de la casa. Entonces, ya sería como que un dolor para nosotros y un Ujú. dolor para ese niño. Entonces, ahí es donde se juega mucho ese baile. Eso me dice, encariñarnos, que tenga una dificultad o que sea un niño que de pronto no se acople. No, pero lo cogemos pequeño. Me dice, no es eso. O sea, él le tiene mucho temor a eso. Y más por la experiencia que ha vivido y lo que dice Álvaro es cierto. Y yo le digo una cosa que he pensado de pronto de un alquiler de un vientre. Eso no se me ha quitado a mí de la cabeza. Entonces, tampoco quiero. Entonces, bueno, te frega, entonces, me dice que no, me dice que no quiere porque él no quiere que de pronto porque eres con los espermas de él, sino que hay fundaciones, yo digo en Cartagena hay fundaciones de mujeres que alquilan su vientre y con el esperma del hombre ellos fecundan su ovario, o sea, va a ser la mamá, va a ser ella, biológica, pero uno mira y monitorea todo el proceso. Profe, yo en ese sentido, disculpe nuevamente que le interrumpa, Pero, pero ahí también veo desde el lado de él, eso se puede formar a la larga un problema, a la larga, porque la esposa puede que reaccione distinto, ahora puede decir, ay, es mi hijo, pero a la larga, si es que comienza a comportarse de pronto mal, no la quiero, le hace cualquier desprecio, hace reconocerle de que no es su hijo, o sea, no es su vientre, y vienen los conflictos, vienen los problemas. Entonces creo que eso es igual que adoptar. y me dicen, hasta peor, porque cuando uno adopta uno puede no conocer a los papás, pero con el alquiler uno conoce a la mamá. Entonces eso también, y ella nos conocen a nosotros. Entonces esa es una situación muy complicada, pero sí a mí el hecho de no quedar más embarazos fue muy duro para mí, muy duro. De hecho sigue siendo duro, lo que pasa es que de pronto me he ocupado en muchas cosas, por lo menos en mi hijo, sé que ya él se va para la universidad el otro
años, tengo que estar visualizada de que de pronto no estudia aquí en Celejo, entonces son cosas de que yo he decidido, pero por eso es que me dedico a muchas cosas, el trabajo, hacer un deporte, para de pronto no, como una terapia, es como un proceso de terapia, y él también sale a montar en bicicleta y él pasa ocupado. Dice, no pensemos en eso, pero yo sé que va a llegar el momento en nuestras vidas que eso va a hacer falta, porque esto de los hijos hace falta. Entonces, es algo que, ajá, pero me tocó así, no lo pedía, pero bueno, darle gracias a Dios, como él dice, que yo tengo vida, porque la verdad es que fue un proceso muy duro para mí, duro, duro. Entonces, bueno, mis hijas, ahí te respondí la pregunta, Andreita. Ok, señor. No sabía. No, no, porque eso fue de pronto, yo no sé si Álvaro se enteró. No te enteraste, Álvaro. Sí, profe, yo estuve presente que usted a veces le daban las dolencias por la herida. Sí, 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 sí. Sabía que sí. Ya. Bueno, mis amores, ya hemos terminado con esta etapa prenatal. Entonces vamos a hablar de la etapa de la infancia, pero no nos va a dar tiempo. Voy a asignar responsabilidades para la próxima clase. Para la próxima clase. Ay, Álvaro, tú tienes compromisos. Yo les asigné los compromisos. Álvaro va a explicar la etapa de la infancia y niñez. ¿Verdad, Álvaro? Sí, señores, ya yo la tengo, bueno, la tengo en Word. Ah, la tienen en Word. Pero hay que hacerlo, hay que para la próxima clase. María, adolescencia. Andrea, adultez. Y yo explico el duelo. ¿Cómo, señor? ¿Cuál es el tema mío? Como que no lo escuché. Adultez. Ok, señor. Bueno, Señor, mi amor, disculpe, era que estaba entretenida acá. ¿Esto se va a explicar o se va a hacer una exposición? una exposición. Pero de si de Ok. pronto tú en el momento no cuentas con las herramientas, puedes explicarlo. ¿Oíste? Profe, Bueno, usted me asignó fue infancia, es la que yo tengo nada más. Niñez no. No, señor, Bueno, Álvaro, te con toca infancia. ya niñez también. Ah, listo. la Ya próxima investigué. clase le toca a quién, señor. Al señor Álvaro. Ah, y después sigo yo y después sigue Andrea, ¿cierto? Mari con adolescencia. Mari, te toca como entre 15 días. Bueno, Y a Andreita le toca adultez. Les voy adelantando un poco cómo va a ser el parcial final. Ya no voy a hablar del parcial final. Ok, señor. El parcial final, un 50% es la reconstrucción de cada una de sus etapas. Es como una agenda, o así, en este caso va a ser una agenda virtual, algo virtual, bien bonito, diapositiva, lo que ustedes quieran, donde ustedes me van a ir describiendo cada una de las etapas por las cuales ustedes han pasado. Entonces, una tarea, yo sé por lo menos en el caso de Álvaro, va a ser un poquito complicado porque ya la mamá no está viva, pero Álvaro, de pronto indagar un poquito cómo fue el embarazo de tu mamá, cómo fue la relación de tu mamá con tu papá cuando tú estabas en el vientre, o sea, es como buscando esa información. Bueno, profe, ya Sí, es gracias a Dios como antes. contar como que la historia de uno desde que estamos en el vientre, sí, algo así. Es correcto. Como los No, procesos que y, hemos tenido desde que estamos en el vientre. profe, por mi parte no va a ser problema porque cuando mis padres fallecieron, bueno, sin querer mis hermanas me sentaron y me dijeron de todo lo que había sucedido. Cosas que ellos tenían guardado que nunca me habían dicho. Entonces, ya estoy al día en eso. Ah, pero tú tienes la información. Sí, señora. A veces, bueno, excelente. Si tienen información, miren, vayan para que no se les acumule el trabajo. La idea es que en cada una de las etapas ustedes vayan haciendo una reconstrucción de todo. Ya ustedes tienen información de lo que se habla en la etapa prenatal.
Entonces los cambios, bueno, los cambios físicos son los mismos para todos. Lo que van a hacer énfasis es en si ustedes, cuáles fueron los factores de riesgo de las mamás de ustedes, cuántos años tenían, si recibieron controles prenatales, cómo era el vínculo afectivo de ellas con ustedes, si fueron rechazados o no fueron rechazados, si de pronto el papá no lo quería, o sea, toda esa información. Incluso si recibieron estimulación, si fueron a controles prenatales, todo referente al estado de embarazo de sus mamás, cómo fue su vida intrauterina. ¿Listo? Eso lo pueden ir adelantando cuando demos la infancia, que es lo más larguito, entonces de ahí se van a detener en otros aspectos. ¿Oye? Ok, Ok, señor. profe. Mis amores, ¿qué posibilidades hay de la próxima clase de darle la clase el lunes? Señor, de mi parte, pues sí se puede, porque creo que sí estaré disponible. De mi parte también, señor. No tengo Yo problema. también. Por ahora no me han dicho nada, así que también voy. Bueno, listo. Entonces, el lunes a la misma hora, ¿oyeron? Ya, entonces comenzamos con Álvaro con la exposición. Oíste, Álvaro, entonces vayan haciendo la actividad juiciosito. No les voy a dejar actividad en plataforma de este tema porque yo quiero que se concentren en lo que ustedes van a hacer. No lo vayan a dejar para última hora. No, señor, yo lo voy a hacer en noviembre. Noviembre es ahorita. Señor, o sea, ese va a ser el parcial final. Señorita, una nota del parcial final. Ok. Pero sí, vamos a ver si eso se lo dejo en parcial final. Es que es bastante extenso. Porque miren que hablar de todo lo que ustedes vivieron, hacerle entrevista a los papás en el caso de que no tengan información, en el caso de Álvaro está adelantado, pero tienen que digitar la información, peguen imágenes, fotografías, si no tienen fotografía, o sea, algo bonito. Ustedes son muy creativos con la tecnología, porque ustedes no Sí, yo casi fotografías de cuando estaba pequeña y esas cosas no tengo prácticamente. Yo tampoco, profe, a mí se me perdieron todo eso. Pues yo creo que a mí sí me tomaron unas dos fotos o porque tres yo estaba apenas. chiquita. esas 2 o 3 las escanean, no sé, y las suben. Va a ser Sí, yo digital. creo que a mí no me, yo creo que a mí no me tomaron fotos cuando estaba pequeña porque como mi mamá vivía allá en un monte y se ve que eso por allá. Ajá. Pero tengo tengo una solita foto y que mi abuela mandó sacar, pero eso me la pusieron, parece que estuviera como en el aire, yo no sé. Pero igual yo le voy a decir a mi mamá que, ajá, un montaje, pero me dejaron así, que supuestamente en una cuna, pero ay no, me dejaron como en el aire terrible. Ustedes ven mi foto y se tienen para reírse toda la semana cuando era un ¿Verdad? bebé. Ay, pero para mí Sí, era muy señor. bonito cuando estaba bebé. Es Ay, que cuando era bebé era como que extraño, que tenía el cabello como rubio, algo así, monito y negrito todo el cuerpo. Era algo extraño. ¿verdad, Álvaro? Sí, señora. O sea, que tú tienes genes de personas que tienen color de Es que piel. mi mamá y la familia por parte del papá de mi mamá son blancos toditicos. Mm, Salí morenito fue por parte de mi papá y por mi abuela materna, que es morenita también. tus niñas. Mis niñas son blancas, salieron como la mamá. O sea, no blancas, son como amarillitas, porque el color blanco en una persona no existe, son amarillas. ¿Verdad, Álvaro? Bueno, entonces, bueno, si no tienen fotos, no se compliquen. En internet hay muchas fotos, imágenes. ¿Bien? Listo, profe. Bueno, mis amores, entonces nos vemos la próxima clase y en esta clase el lunes, ¿bien? Entonces, Ok, profe. que tengan buena noche, se cuidan mucho, descansen y vayan trabajando en el tema. No se dejen acumular material porque después, miren, cuando demos la adolescencia, la infancia y la adolescencia, lo que van a tener es información. ¿Oye? Entonces vayan trabajando. Ok, Cuídense señor, mucho. gracias. Listo, profe. Chao, mis amores. Chao. Chao. Que Cuídense. descansen. Igual. Chao, mis niños. Chao.